Buscamos formas de preservar y quizás revivir nuestros cuerpos. Muchos ignoran que ya hemos logrado conservar cuerpos como congelados en tiempo. Desde una mujer que se descongeló del hielo hasta personas que optaron por la criogenización tras la muerte. He aquí 20 personas que quedaron congeladas en el tiempo. Número 20. Jean Hilliard. La noche de diciembre de 2019, Hilliard, de 19 años, se encontró en una situación peligrosa. Después de que su automóvil se deslizara en una zanja en medio de un clima helado y mortalmente negativo de 22 grados, ella tomó la decisión de buscar ayuda a pie, solo con botas de vaquero. No estaba equipada para dar un paseo por la nieve. Era de esperar que el viaje de Hilliard terminara justo antes de llegar a su destino, la casa de su amigo Wally Nelson. Allí sucumbió al frío y perdió el conocimiento. En circunstancias normales, Hilliard ya habría muerto. Sin embargo, a la mañana siguiente, Nelson, amigo de Hilliard, la encontró en medio de la carretera. A pesar de estar, y cito, más rígida que una tabla, Hilliard no estaba sin vida. Estaba congelada. Estaba literalmente congelada en el tiempo cuando sucumbió al frío extremo. De hecho, los informes afirmaban que el cuerpo de Hilliard estaba tan frío que las agujas médicas se rompían al contacto. Su temperatura era demasiado baja para registrarla y su supervivencia parecía imposible. Sin embargo, el personal médico no perdió la esperanza. Utilizaron varias almohadillas térmicas para calentar lentamente el cuerpo de Hilliard y milagrosamente empezó a dar señales de vida. Su estado mejoró desde un estado aparentemente desesperado hasta la plena consciencia en cuestión de horas. Jean Hilliard sobrevivió a lo que parecía una situación imposible. Este incidente la convirtió en una de las varias personas que sobrevivieron a ser congeladas vivas y descongeladas. Los científicos creen que este raro caso pudo deberse a la ralentización del flujo sanguíneo por todo su cuerpo, un proceso que la hizo pasar por un estado parecido a la hibernación. A pesar de este milagro, la hipotermia no debe tomarse a la ligera. Después de todo, no todo el mundo tiene la suerte de sobrevivir a esto, como Hilliard. Número 19. Thomas K. Donaldson. Nacido en 1944 en Kentucky, Estados Unidos, Thomas K. Donaldson fue matemático y un conocido defensor de la criónica. Fue el impulsor de la Asociación de Criónica de Australia y del Instituto de Criobiología Neural. Vivía con un objetivo: la utilización de temperaturas bajas y de congelación para la conservación y reparación del cuerpo humano. Ahora bien, su objetivo estaba influido por su propia enfermedad. A Donaldson le diagnosticaron un tumor cerebral maligno, lo que avivó su deseo de estudiar la criogenia. Una de sus ideas clave giraba en torno a las tecnologías de reparación celular. Sugirió que mientras el cerebro exista de forma reparable, la muerte de una persona no es permanente. Esto significa que aunque el corazón deje de latir, mientras se conserve el cerebro y el resto del cuerpo, se puede volver a la vida. Esta perspectiva le llevó a abogar por un concepto conocido como neuroarqueología. Se trata de métodos avanzados que podrían descifrar o utilizar el contenido original de la información del cerebro lesionado de una persona, permitiendo potencialmente revivir o reconstruir a la persona original. Parece un concepto sacado de una película de ciencia ficción, pero Donaldson creía firmemente en sus ideas. Quizá por eso decidió ser preservado en 2006 en la Fundación Alcor Life Extension. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. La momia más bella del mundo. Mirando a esta chica, se podría pensar que simplemente está durmiendo. Sin embargo, se trata de los restos de Rosalía Lombardo, conocida como la momia más bella del mundo. Así es. Esta niña profundamente dormida pereció apenas una semana antes de cumplir 2 años, en 1920, a causa de la gripe española. Y sin embargo, décadas después, su cuerpo sigue pareciendo simplemente dormido, congelado en el tiempo. Pero, ¿cuál es el secreto de su conservación? Tras la trágica muerte de Rosalía, su afligido padre, incapaz de soportar la pérdida de su pequeña, pidió al embalsamador y taxidermista siciliano Alfredo Salafia que conservara a Rosalía. Y así lo hizo. Superó con creces las expectativas
y conservó el cuerpo de Rosalia de forma perfecta. Su conservación es tan buena que su piel sigue pareciendo de porcelana y su cabello dorado, recogido con un lazo de seda, permanece inmaculado. De hecho, incluso sus órganos internos permanecen intactos. Pero la característica más curiosa de Rosalía son sus ojos, que supuestamente se cierran y se abren, según afirman quienes la vieron. El secreto de la excepcional conservación de Rosalía ha sido un misterio durante mucho tiempo. Tras la muerte de Salafia en 1933, la fórmula parecía perdida en el tiempo. Sin embargo, la investigación de Piombino Mascali condujo al descubrimiento de las memorias manuscritas de Salafia que revelaban el brebaje del embalsamamiento, una mezcla de formol, sales de zinc, alcohol, ácido salicílico y glicerina. Sin embargo, otros factores debieron de intervenir en la conservación de Rosalía. Hoy, su cuerpo se conserva en las catacumbas capuchinas de Palermo, donde visitantes de todo el mundo siguen viajando desde lejos para verla. Número 17. James Hiram Bedford. Nacido el 20 de abril de 1893, James Hiram Bedford dedicó su carrera al asesoramiento ocupacional, siendo autor de varios libros sobre el tema. Sin embargo, su contribución más notable a la historia es bastante extraordinaria. Bedford, que falleció en 1967 a los 73 años a causa de un cáncer de riñón con metástasis, se convirtió en la primera persona cuyo cuerpo fue crioconservado tras su muerte legal. El viaje no fue sencillo. Los médicos de la Sociedad Criónica solo dispusieron de 7 minutos tras la muerte de Bedford para iniciar la primera fase de conservación de su cuerpo. Utilizaron respiración artificial para mantener el suministro de oxígeno al cerebro e introdujeron dimetilsulfóxido en el torrente sanguíneo para evitar la congelación y proteger los órganos. Después, Bedford fue introducido en una cápsula especialmente diseñada y transportado a un centro de criogenización de Arizona. Los medios de comunicación que siguieron el suceso mencionaron que Bedford podría permanecer en animación suspendida durante 20.000 años. Sin embargo, la experiencia de Bedford en estado de congelación distó mucho de ser pacífica. En 1970, el equipo que mantenía su estado criogénico estaba fallando, y la vigilancia de la escarcha en los tubos se convirtió en el único método para garantizar una refrigeración adecuada. Tras trasladarse a unas nuevas instalaciones, los problemas persistieron, lo que obligó a otro traslado en 1976. Finalmente, Norman, el hijo de Bedford, se hizo cargo de él y lo trasladó en un U-Haul a una empresa comercial de criogenización. En 1991, Bedford encontró un hogar más permanente en Alcor, una empresa de criogenización de Scottsdale, Arizona. A pesar de los numerosos traslados, el estado del cuerpo de Bedford seguía siendo incierto. Aunque Bedford descansa hoy en las instalaciones de Alcor, sus familiares han optado por el entierro tradicional o la incineración, lo que podría dejarle rodeado de extraños si reviviera en el futuro. Número 16. La princesa siberiana tatuada. Descubierta en 1993 en un túmulo de la meseta de Rü, en Siberia. La momia de la doncella de hielo, que data del siglo V a.C., es uno de los restos mejor conservados que se han encontrado. Curiosamente, la piel de la doncella de hielo aún muestra visible y claramente sus tatuajes. Aunque pereció hace más de 2500 años, estos tatuajes, que se encuentran en sus brazos desde los hombros hasta las muñecas e incluso en sus dedos, representan diversos animales fantásticos y criaturas mitológicas, como un ciervo con pico de pinza y una cornamenta de Capricornio. Se creía que estas marcas eran una forma de identificación y que ayudaban a los individuos a encontrar a su familia y a su grupo cultural en la otra vida. El número y la complejidad de los tatuajes indicaban tanto la edad como el estatus social del individuo. Hoy en día, los restos maravillosamente conservados de la doncella de hielo están al cuidado de los altaeanos locales, que le guardan un profundo respeto y conexión. Número 15. Monje momificado meditando durante 200 años. En enero de 2015, se descubrió en Mongolia un monje momificado de 200 años de antigüedad.
El descubrimiento se produjo durante el intento de un hombre de robar los restos momificados y hacer dinero con ellos. Tras sacar al monje de su lugar de descanso, el hombre intentó venderlo en el mercado negro, pero afortunadamente fue capturado antes de que pudiera realizar la transacción con nadie. Las autoridades pudieron reconocer la momia. Como maestro del budismo tibetano, la momia se encontró bien conservada, sentada en posición de loto. Lo extraño es que su conservación y posición llevaron a muchos a creer que el hombre había estado meditando durante más de 200 años. Por esta razón, muchos afirmaron que el hombre no estaba muerto, sino en un profundo estado de meditación y que estaba a un paso de ser un Buda. Según estas creencias, si una persona permanece en este estado durante un periodo prolongado, su cuerpo se encoge gradualmente, dejando atrás solo el pelo, las uñas y la ropa. A pesar de las exhaustivas investigaciones, la identidad exacta del monje sigue siendo un misterio a día de hoy, y algunos especulan con que podría ser el maestro de Buryat, el budista Lamadashi Dorjo Atigalov, otro monje muy conocido, un hombre comprometido con su fe, o simplemente un hombre preservado con una gran técnica. Háganmelo saber en los comentarios de abajo. Número 14. Juanita, la doncella de hielo de Ampado. En septiembre de 1995 se produjo un asombroso descubrimiento en el monte Ampato, un volcán inactivo de los Andes. Una joven doncella inca que parecía dormir únicamente en los gélidos dominios de la montaña. Juanita, que se calcula que tenía entre 12 y 15 años al morir, vivió entre 1450 y 1480. Sin embargo, cuando los antropólogos Johann Reinhardt y Miguel Sarade descubrieron sus restos, parecía que no había pasado mucho tiempo desde que pereció. Por desgracia, la historia de la doncella de hielo resultó ser trágica. Investigaciones posteriores revelaron que su muerte podría haber sido causada por el ritual inca conocido como capacocha, que consistía en el sacrificio de niños como ofrenda a los dioses, normalmente para asegurar una buena cosecha o prevenir desastres naturales. La ubicación de su cuerpo apoyaba esta teoría, ya que se creía que las cumbres andinas tenían un gran significado en el culto de la cultura inca. El último año de la vida de Juanita estuvo lleno de cambios significativos. Pasó de comer alimentos plebeyos a alimentos de élite, que incluían carne y maíz, lo que significaba un cambio en su estatus al de una persona de importancia, aunque en última instancia destinada a un ritual de sacrificio. Actualmente, Juanita se encuentra en el Museo Santuarios Andinos de Arequipa, Perú. Su cuerpo se guarda en una caja especial para garantizar su conservación. Número 13. Habitantes de Pompeya. El 20 de agosto de 479 después de Cristo, la ciudad de Pompeya sufrió una de las erupciones volcánicas más catastróficas y conocidas de la historia. El monte Vesubio desató su furia sobre la ciudad, junto con ciudades vecinas como Herculano, Estavia y Aplanti, dando lugar a una tragedia que congelaría en el tiempo a toda una civilización. Cuando el Vesubio entró en erupción, envió una lluvia de calor, gases venenosos, ceniza volcánica y piedra pómez. Esta tragedia acabó con la vida de miles de personas casi al instante, y hoy los arqueólogos las están descubriendo una a una. Irónicamente, aunque la erupción provocó la perdición de los habitantes de la región, también preservó perfectamente su ciudad. Pompeya permaneció oculta bajo estas capas de ceniza, intacta y congelada en el tiempo durante casi 1700 años, hasta su redescubrimiento accidental en el siglo XVIII. El aspecto más inquietante de la conservación de Pompeya reside en los cuerpos de sus víctimas. Los pompeyanos, junto con sus animales, quedaron encapsulados en la ceniza. En las mismas posiciones que ocupaban en el momento de su muerte, estas formas corporales permanecieron huecas a medida que el material orgánico se descomponía con el paso del tiempo. Hoy en día, Pompeya sigue siendo un importante yacimiento arqueológico que muestra cómo se acabó con casi toda una región en un solo día. Número 12. El Niño. El Niño es otro conjunto de restos momificados hallados en 1999. Junto con la doncella de hielo, el Niño fue uno de los 3 niños incas sacrificados.
más conocidos como los niños de Yuyayaco. Al igual que Juanita, el niño fue probablemente sacrificado como parte del ritual inca de Capacocha. El niño, que se estima tenía entre 4 y 5 años de edad, fue encontrado en un estado muy envolvente. Su muerte fue probablemente trágica por las manchas en su ropa. Al igual que Juanita, el niño está expuesto en el Museo de Arqueología de Altura de Salta, Argentina. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. Botas verdes. Quizá ya conozca las botas verdes. Botas verdes son los restos momificados de un escalador del Everest. Es bastante obvio cómo se ganó este apodo. El apodo proviene del calzado verde brillante del alpinista, un rasgo distintivo que hacía que su cuerpo fuera fácilmente identificable entre los escaladores. Su lugar de descanso final en una cueva de la ruta de la arista noreste del Everest está a unos 8.500 metros. Con los años, se ha convertido en un punto de referencia macabro para los escaladores de esta ruta, que a menudo tienen que pasar por encima de las piernas del cuerpo para continuar. Un punto de referencia bastante extraño, ¿no crees? El cuerpo de Greenwood ha permanecido en el Everest durante décadas y durante un tiempo su identidad fue un completo misterio. Hoy, sin embargo, se cree que Botas Verdes es Tiwang Paljor, miembro de la policía fronteriza indotibetana. La trágica historia comienza el 10 de mayo de 1996, durante una desastrosa ventisca en el Everest que se cobró varias vidas, entre ellas la de Paljor y 2 de sus compañeros de equipo. Este suceso formó parte de la tristemente célebre catástrofe del Everest de 1996, uno de los días más mortíferos de la historia de la montaña. Las gélidas temperaturas de la montaña ayudaron a conservar el cuerpo, preservándolo fácilmente durante más de una década entera. Sin embargo, alrededor de 2014, comenzó a extenderse el rumor de que los restos de las botas verdes desaparecieron de su ubicación original y reaparecieron de nuevo, esta vez rodeados por un mayor número de piedras. A día de hoy, cómo ocurrió esto y quién lo hizo sigue siendo un completo misterio. Número 10. Qikiqtsoq. Descubiertas en 1972 por un par de hermanos que cazaban en Groenlandia, las momias de Qikiqtsoq se encuentran entre las mejor conservadas jamás encontradas y posiblemente entre las más espeluznantes. Sin embargo, a diferencia de otras, su perfecta conservación no es un gran secreto. El lugar donde descansaron eternamente era casi como un congelador natural, con la mezcla perfecta de aire frío y seco y revestimientos de piedra protectores. Este sistema fue tan eficaz que, cuando se encontraron las momias, estaban bien conservadas y aún vestían ropas tradicionales de piel, como si no hubieran estado allí desde el siglo XV. Entre las 8 momias, los restos de un bebé de 6 meses fueron los más renombrados. Debido a su increíble conservación, los restos del pequeño estaban tan bien conservados que al principio se confundieron con los de una muñeca. Debido a su pequeño tamaño, el bebé de 6 meses se congeló más rápidamente, asegurando así su cuerpo físico durante siglos. Las investigaciones posteriores sobre estas momias revelaron muchas cosas sobre el calcetín Kalikit. Ahora estas momias son como celebridades en el Museo Nacional de Groenlandia, en Nuuk, donde se conservan y estudian cuidadosamente. Número 9. Expedición Franklin. Momias. En 1845, John Franklin dirigió una ambiciosa empresa británica con 2 barcos, el HMS Arabis y el HMS Terror, para trazar el paso del noroeste. Pocos sabían los 129 hombres a bordo que este viaje acabaría en uno de los misterios más desgarradores de la exploración polar. A pesar de la preparación de la tripulación, los barcos reforzados y un suministro de provisiones para 3 años desaparecieron sin dejar rastro. Pasaron años antes de que se supiera qué había sido de ellos. En 1854, los residentes inuit informaron del hallazgo de reliquias de la expedición y de inquietantes vistas de restos humanos, lo que desató rumores de canibalismo desesperado entre la tripulación. Sin embargo, hasta la década de 1980 no se descubrió la verdad. Casi 140 años después de la desaparición del equipo de exploración, los investigadores desenterraron en la isla Beechey los cuerpos inquietantemente bien conservados de 3 miembros de la tripulación, entre ellos John Torrington.
El permafrost había mantenido estas momias de hielo literalmente congeladas en el tiempo. El cuerpo de Torrington en particular estaba notablemente conservado, revelando detalles hasta en sus ojos azules y expresión facial. Sus rostros sombríos se explicaron después de que se publicaran los informes de la autopsia. Desnutrición extrema y altos niveles de plomo. Estas son solo algunas de las cosas que tuvieron que soportar los exploradores. El capítulo final de la expedición Franklin sigue figurando hasta hoy entre los incidentes más trágicos de la exploración humana. Número 8. Otzi, el hombre de hielo. En 1991 se descubrió a Otzi, el hombre de hielo, en los Alpes austriacos, en la frontera entre Austria e Italia. Este notable hallazgo, realizado por turistas alemanes, reveló un cuerpo de unos 5.000 años de antigüedad, asombrosamente bien conservado en el hielo. En un principio, los expertos creyeron que una serie de acontecimientos afortunados habían propiciado la excepcional conservación de Otzi, suponiendo que fue cubierto rápidamente por la nieve y el hielo poco después de su fallecimiento y permaneció encapsulado hasta su descubrimiento. Sin embargo, investigaciones recientes han cambiado esta perspectiva. Los hallazgos sugieren ahora que Otzi murió en primavera o a principios de verano, lo que contradice la creencia anterior de que murió en otoño. Esta nueva cronología indica que su cuerpo estuvo expuesto durante el verano, sufriendo una exposición periódica a los elementos a lo largo de los milenios. Esto sugiere que la conservación de Otzi se debió a procesos naturales más comunes que a una serie de acontecimientos milagrosos. Además, el lugar donde se encontró a Otzi podría no ser el lugar de su muerte. La dispersión de sus pertenencias por el lugar implica que pudo morir a mayor altura y que las fuerzas naturales trasladaron su cuerpo al barranco donde fue encontrado. Esta nueva interpretación también afecta a los daños que sufrieron sus objetos. Antes se atribuían a un combate, pero ahora se cree que fueron dañados por la presión de la nieve y el hielo. En la actualidad, Otzi descansa en una cámara frigorífica especial en el Museo de Arqueología del Sur de Tirel, en Bolzano, Italia. Tras una pequeña ventana, sigue intrigando a visitantes e investigadores. Número 7. Hedviga Golik. En 1991 se produjo un acontecimiento excepcional en la vida ordinaria de Hedviga Golik. Procedente de Zagreb, Croacia, Hedviga se instaló en su apartamento para pasar lo que parecía una tarde tranquila. Se preparó una taza de té, encendió la televisión y se sentó. Sin embargo, este acto mundano marcó un giro extraordinario y trágico en la historia de su vida. Sin que nadie lo supiera, Viga falleció en su sillón y sus últimos momentos fueron tan tranquilos como el té de su taza. Como vivía sola y sin parientes que la visitaran a menudo, su muerte no se descubrió hasta 2008, casi 17 años después. Lo extraño, sin embargo, es que su cuerpo se conservara increíblemente bien, casi como si estuviera congelado en el tiempo dentro de su apartamento. A día de hoy, su historia y su caso siguen siendo un misterio. Número 6. Lady Di. Descubierta en 1971 cerca de Changsha, China, Lady Di es una de las momias mejor conservadas del mundo. Las investigaciones posteriores revelaron que Lady Di llevaba una vida de lujo e indulgencia. Como esposa de Li Kang, marqués de Dai, tenía acceso a los alimentos más selectos y a músicos personales para entretenerse. Desgraciadamente, esta extravagancia también le acarreó problemas de salud, como obesidad y falta de ejercicio. Estas dolencias acabaron causándole la muerte de un ataque al corazón a la edad de 50 años, en 168 o 169 a.C. La autopsia reveló que había comido mucho antes de morir. La autopsia reveló que había comido melones poco antes de su muerte, como demuestran las semillas sin digerir encontradas en su sistema digestivo. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo se conservó en tan buen estado. Por ahora, la conservación de su cuerpo se atribuye a las meticulosas prácticas funerarias de la época y a las condiciones de su tumba. Fue enterrada en una tumba hermética a unos 12 metros bajo tierra,
envuelta en 20 capas de seda y colocada en un ataúd lleno de un líquido desconocido ligeramente ácido que contenía trazas de magnesio. La tumba se selló con capas de carbón y arcilla, creando un entorno fresco, muy húmedo y casi estéril. Esta elaborada disposición no solo preservó su cuerpo, sino también los numerosos objetos de su tumba, como más de 100 prendas de seda, suntuosos objetos lacados y una gran variedad de alimentos. Sin embargo, el enigma de la conservación del estrado de la dama sigue desconcertando a los científicos. Número 5. El Tigalov. Nacido en 1852 en la campiña de Beryatia, el Tigalov fue un monje cuya vida temprana estuvo marcada por el pastoreo de ovejas debido a la temprana marcha de sus padres. Su viaje espiritual comenzó a los 15 años, cuando ingresó en el monasterio de Aninsky, lo que le llevó a implicarse profundamente en los estudios y prácticas budistas. La vida de Atigolov estuvo marcada por un profundo compromiso religioso, que culminó en su papel de respetado líder religioso entre los budistas rusos. Sus contribuciones se extendieron más allá de las enseñanzas espirituales, ya que era conocido por sus actos filantrópicos, entre ellos el apoyo a los soldados de la Primera Guerra Mundial. En 1927 murió en posición meditativa de loto y fue enterrado en una caja de pino. Debido a su importancia, el cuerpo de Tigalov fue exhumado varias veces, primero en 1957 y luego en 1973, y en todas las ocasiones se comprobó que estaba increíblemente bien conservado. En 2002, se tomó la decisión de mantener su cuerpo en la superficie, reconociendo permanentemente su estado único. La conservación del Tigalov, incluso sin controles específicos de temperatura o humedad, desconcierta a los científicos. A día de hoy, monjes budistas y devotos se acercan a su cuerpo y lo veneran como si siguiera vivo. Algunos incluso creen que Atigalov se encuentra en un estado similar a la hibernación, posiblemente alcanzando el nirvana. Otros monjes también afirman que ven a menudo a Atigalov moviéndose por la noche, lo que prueba aún más las teorías sobre que sigue vivo. Número 4. Santa Bernadette. Santa Bernadette Subrio, nacida en Lourdes, Francia, en 1844, es quizás más conocida por la aparición de Marión que presenció de niña. En 1858, y a la edad de 14 años, dijo haber tenido 18 visiones de la Virgen María en una gruta cercana a su casa. Estas apariciones, durante las cuales la Virgen María se reveló como la Inmaculada Concepción, llevaron a Lourdes a convertirse en un importante lugar de peregrinación católica romana y de curaciones milagrosas. A pesar de su papel fundamental en estos acontecimientos, la vida de Bernadette estuvo marcada por la humildad y la sencillez. Tras la aparición, ingresó en las Hermanas de la Caridad y en Nevers, donde vivió una vida dedicada a la oración y al servicio, alejada de la fama que le habían proporcionado sus visiones. Su salud, siempre frágil, se deterioró aún más en el convento y finalmente sucumbió a la tuberculosis a la temprana edad de 35 años, en 1879. El camino de Bernadette hacia la santidad comenzó después de su muerte, cuando su cuerpo fue exhumado varias veces como parte del proceso de canonización. Cada exhumación reveló que su cuerpo estaba extraordinariamente bien conservado, un fenómeno que intrigó tanto a los fieles como a la comunidad científica. La conservación es particularmente notable dada la falta de embalsamamiento y las condiciones de humedad en las que fue enterrada. Así, milagrosamente, en la primera exhumación, en 1909, los presentes, entre los que se encontraban el alcalde de la ciudad, el obispo de Nevers y los médicos, quedaron sorprendidos por la ausencia de olor y el inusual estado de conservación del cuerpo. Los rasgos faciales, las manos y los pies conservaban su forma, aunque con cierta contracción y decoloración. Y lo que es aún más fascinante, su carne sostenía un rosario oxidado al tiempo que mostraba cierta flexibilidad. Por esta razón, muchos creen que Santa Bernadette es incorruptible y pura. Número 3. El hombre de Tolland. Encontrado en 1950 por los hermanos Vigo y Emil Hogar mientras cortaban turba en Dinamarca. El hombre de Tolland es un cuerpo de pantano extraordinariamente bien conservado,
tanto que cuando los cortadores de turba lo encontraron por primera vez, todos pensaron que habían tropezado con una víctima. La datación por carbono reveló que el hombre de Tollund vivió durante la Edad de Hierro prerromana, aproximadamente entre el 405 y el 380 a.C. Su buen estado de conservación permitió a los científicos realizar estudios detallados, incluida una autopsia que indicó que murió ahorcado. Esto era evidente por los surcos dejados por la cuerda alrededor de su cuello. Aunque no había ninguna marca en la nuca donde habría estado el nudo, los órganos internos del hombre de Tollund, incluyendo su corazón, pulmones e hígado, también estaban bien conservados. Ahora bien, ¿por qué los restos del hombre de Tollund parecen haber quedado congelados en el tiempo? La conservación del hombre de Tollund, como la de otros cuerpos de la turbera, se atribuye a las condiciones únicas de la turbera. La baja temperatura del agua ácida y la falta de oxígeno crean un entorno que puede preservar un cuerpo durante miles de años. La alta acidez del agua, similar a la del vinagre, básicamente encurte los cuerpos, impidiendo el crecimiento bacteriano y la descomposición. En la actualidad, el hombre de Tollund se exhibe en el Museo de Silkeborg, Dinamarca. Aunque solo su cabeza y algunas otras partes son originales, el resto del cuerpo es una reconstrucción, ya que las técnicas de conservación en la época de su descubrimiento no estaban lo suficientemente avanzadas como para preservar el cuerpo entero. El hombre de Tollund es uno de los muchos cuerpos conservados hallados en toda Europa, y con el tiempo creemos que podríamos descubrir más. Número 2. Eva Perón. Ahora, tal vez algunos de ustedes ya están familiarizados con Eva Perón. Surgió de unos orígenes humildes para convertirse en un faro de esperanza y una voz para los pobres y la clase trabajadora de Argentina. Fue la esposa del presidente Juan Perón, y como tal, no solo fue la primera dama, sino una figura influyente en la política argentina, defendiendo temas como la pobreza y los derechos de la mujer. Pasó de una infancia sumida en la pobreza a convertirse en una poderosa defensora de los más desfavorecidos, lo que la convirtió en una figura muy querida en su país. Sin embargo, la vida de Evita se truncó trágicamente cuando falleció en 1952 a la edad de 33 años tras una batalla contra el cáncer de cuello de útero. Su muerte enlutó a Argentina y millones de personas llenaron las calles para rendirle homenaje. El impacto de su muerte fue profundo y la conservación de su cuerpo y el viaje posterior reflejan los tiempos turbulentos que siguieron a su fallecimiento. Tras su muerte, el presidente Juan Perón encargó al doctor Pedro Hera la conservación del cuerpo de Evita. Hara se embarcó en un elaborado proceso de momificación con la intención de exponer su cuerpo en un monumento conmemorativo. Sin embargo, la agitación política en Argentina dio un giro dramático a los acontecimientos. En 1955, tras un golpe militar, Juan Perón huyó del país, dejando atrás el cuerpo conservado de Evita. La incertidumbre sobre qué hacer con su cuerpo condujo a un extraño y largo calvario. El cuerpo de Evita permaneció oculto durante un tiempo y se consideró un potente símbolo político incluso muerto. Para evitar que cayera en manos de los peronistas, el gobierno militar envió sus restos a Italia. Allí fue enterrada bajo seudónimo hasta 1971, cuando su cuerpo fue devuelto a Juan Perón en España. Número 1. Eva Wisniewska. El 14 de febrero de 2007, a pesar de las advertencias de violentas tormentas, la parapentista Eva Wisniewska se embarcó en un vuelo de entrenamiento cerca de Manila, Nueva Gales del Sur, Australia, como parte de su preparación para los campeonatos mundiales de parapente. Desgraciadamente, quedó atrapada en las corrientes ascendentes de una nube cumulonimbus. Wisniewska se elevó a la asombrosa altura de 10.000 metros, superando la altura del Everest. Se enfrentó a condiciones extremas. Las temperaturas cayeron en picado hasta los menos 40 grados centígrados y fue bombardeada por granizos del tamaño de naranjas. A esa altitud, la falta de oxígeno le hizo perder el conocimiento y permaneció inconsciente durante 1 hora en el aire. En contraste con la milagrosa supervivencia de Wisniewska, otro parapentista atrapado en la misma tormenta tuvo menos suerte. He Changping, un parapentista chino de 42 años, también fue succionado por la tormenta.
pero trágicamente no sobrevivió. Milagrosamente, Wisniewska sobrevivió a la terrible experiencia. Su cuerpo, aunque gravemente congelado y cubierto de hielo, logró soportar las hostiles condiciones. De hecho, su planeador siguió volando incluso en estado de inconsciencia, lo que le permitió aterrizar a unos 60 metros al norte de su posición de partida. Gracias por vernos. Hasta la próxima.